La siguiente conferencia corre a cargo de doña Susana Arroyo Santeófilo, profesora de Música y Artes Escénicas de Enseñanza Secundaria, título profesional de Música en la especialidad de piano, licenciada en Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música. En 2014 y 2015 obtiene una beca etnográfica de la Diputación Provincial de Soria, publicando en 2021 los volúmenes 1 y 2 del Cancionero Soriano sobre las rondas y canciones. Ambos analizan el material musical recogido por Curri Schlinda por tierras sorianas. En 2018 defendió su tesis doctoral Las rondas profanas de Navidad y el reinado en la provincia de Soria. Identidad cultural, perfiles de género y gestión del patrimonio inmaterial a través del estudio y análisis etnomusicológico. Actualmente prepara el cuarto volumen del Cancionero Soriano sobre bailes, danzas y música instrumental. El título de su conferencia es Aspectos musicales del legado musical de Curri Schlinda en la provincia de Soria. Cuando quieras. Muy buenos días. Como decía, en primer lugar quiero dar las gracias de manera personal a Emilio Ruiz y a Jesús Rubio por ser los alentadores de este magnífico congreso con estos personajes que ya llevamos escuchando desde hace un par de horas, y por supuesto al Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación Provincial de Soria por hacer posible que hoy estemos estableciendo una nueva red de redes en pleno siglo XXI, retrocediéndonos un poco en el tiempo, 95 años aproximadamente, con todos estos personajes que hasta el momento han salido a la palestra. ¿Quién me presentó a Schindler? Llevamos hablando de varios personajes, ha aparecido este nombre en varias ocasiones. Bueno, pues quien me presentó realmente a Schindler es justo mi predecesora en este congreso, la doctora Matilde Olarte Martínez. Como bien han comentado en mi presentación, en el año 99 comencé mis estudios en la USAL, en la Universidad de Salamanca, comenzando inicialmente mis estudios de Historia del Arte y posteriormente los de Musicología. Precisamente tuve una asignatura denominada Etnomusicología 2, en la que tuve la gran suerte de empezar a conocer todo ese legado musical que este magnífico personaje había trabajado por España. Posteriormente inicié mis estudios en el COSCIL y la doctora Lola Pérez Rivera también me puso en antecedentes con este personaje, con Schindler, y desde entonces pues no ha dejado de formar parte de mi vida. ¿Por qué motivo Schindler de manera especial forma parte de esta ponencia que he preparado para este congreso? En el año 2014, la Diputación Provincial de Soria, a través de ese Departamento de Cultura y Juventud, convocó unas becas para jóvenes investigadores, unas becas etnográficas. Comenzamos a realizar trabajo de campo por la provincia de Soria y en el año 2021 se materializó con los 2 primeros volúmenes. Aunque es verdad que dentro de esta obra está el estudio de esos materiales adscritos bajo la recopilación y la publicación póstuma de Kurt Schindler, en realidad nuestro trabajo alberga muchísimo más material. Lo que hemos querido establecer con el Cancionero Soriano versión 2.0, podríamos decir así, un poco más allá de ese sueño de José Tudela que plantea en ese artículo de Celtiberia, es trazar puentes entre ese material recopilado hace 95 años y lo que todavía en las memorias y en las voces de nuestros vecinos de la provincia todavía queda. En pantalla tienen la reconstrucción ideal de lo que será el conjunto de todos los volúmenes que formarán parte de este Cancionero Soriano. Hasta el momento hemos publicado el volumen 2 y el volumen 3, el volumen 2 dedicado al género de las rondas, el volumen 3 dedicado al género de las canciones, todo ese tipo de tonadas que tienen cabida en cualquier momento, en cualquier celebración, que tienen pues, un margen mucho más amplio que el resto de los géneros. Actualmente estamos en la fase de revisión del volumen 4, dedicado a los bailes, las danzas y la música instrumental, un volumen que sabemos de manera fehaciente que todos los vecinos y muchos de los investigadores están deseando poder tener en sus manos, puesto que es un material muy interesante y muy llamativo, el tema de los bailes, y posteriormente continuaremos con el resto de los volúmenes. El volumen 1, por si a alguien les sorprende, simplemente decirles que será el último que tenemos en previsión realizar, puesto que albergará el estudio general de toda la obra. Como les comentaba, el volumen 2 y el volumen 3 ya se puede comprar, ya se puede tener en las manos. Está dedicado a esos 2 géneros en concreto y el volumen 4 es el que ahora mismo está en revisión.
Estas becas etnográficas para jóvenes investigadores son el punto de partida para que Schindler forme parte de nuestras vidas. Ahí tienen en imagen una de las escenas que forma parte de estos 11 años de los que llevamos trabajando por tierras sorianas, y me van a permitir la licencia de decirles que entiendo perfectamente que Schindler se enamorara de la provincia de Soria y que sea la provincia de la que más cantidad de piezas musicales tenemos en esa recopilación, puesto que desde el año 2014, que llevo pisando tierras sorianas y pueblo a pueblo, son muchas las tonadas, las piezas, los textos que identifican mucho a la cultura de este lugar. Por lo tanto, no me sorprende para nada que en el año 30 pues, se recalara hasta estas tierras y permaneciera de esta manera. En esa fotografía tienen a mis otros dos compañeros de batalla, a David Álvarez y a Julia Escribano, y por lo tanto, aunque hoy voy a mostrar algunas de los resultados y algunas de las ideas que nosotros hemos podido ir descubriendo a fuerza de hacer este trabajo de campo y hacer la comparativa con los materiales en esas fuentes bibliográficas publicadas anteriormente, es un trabajo conjunto. El objetivo de esas becas etnográficas para jóvenes investigadores, que tienen como resultado este cancionero soriano publicado desde el año 2021, era la recogida de patrimonio folclorístico material e inmaterial. Principalmente nuestro objetivo estaba relacionado con el plano de la música, pero en el momento en el que realizas trabajo de campo, al igual que lo hizo Kurt Schindler, son muchos los datos que aparecen, no solamente las tonadas, sino el contexto en el que eso se interpreta, eso que define a las personas que portan, a esa comunidad portadora que tiene en su memoria todas esas canciones. Así que junto con ese patrimonio inmaterial también teníamos pues, otros datos relacionados con los oficios, la literatura, la indumentaria, las tradiciones, las costumbres. Reflejo de todas esas jornadas son esas dos fotografías con nuestros informantes. Hasta ahora se ha hablado mucho de esa red de intelectuales que se había forjado en esa década, pero no debemos olvidar que la comunidad portadora, los vecinos que ponían en práctica todo ese legado musical, tienen también mucho valor dentro de estas tareas. Como decía, el objetivo era poner a Soria en el mapa de la música popular de tradición oral, revitalizar lo que se había recopilado hasta el momento. Esa es una fotografía realizada en Barconés en el año 2016. Aunque las tareas de recopilación comenzaron en el año 2014 y en el año 2015 se continuaron, es verdad que es una labor que seguimos realizando hasta el año 2025, con lo cual es un trabajo abierto. Ese sueño que tenía Tudela y del que hablaba, pues todavía no está cerrado y tiene todavía mucho futuro. Hasta el momento, en nuestras tareas de recopilación hemos visitado más de 350 pueblos por la provincia de Soria y tenemos en nuestro haber casi 1000 horas de grabación. En esas horas de grabación no solamente tenemos esas fórmulas musicales de las que les hablaba anteriormente, hablamos de unos 2.500 documentos musicales aproximadamente, entre esas piezas musicales, esas tonadas, pero también tenemos fórmulas recitadas y material como pueden ser los cuadernos, que nosotros hemos denominado popularmente los cuadernillos antiguos, cuadernos, anotaciones personales, donde nuestros informantes ya habían hecho cuenta de todo ese material que poco a poco se podía olvidar y lo querían tener guardado. Es mucha la información etnográfica que hemos recopilado a lo largo de estos 11 años, no solamente las piezas, sino también ese contexto y la función de las tonadas. Por ese motivo, en estos dos primeros volúmenes, y presumiblemente lo realizaremos así en los siguientes, todos nuestros volúmenes del cancionero presentan una parte de introducción donde está el estudio, no solamente desde el punto de vista musical de las piezas que nosotros hemos recopilado, sino también la puesta en valor de las fuentes bibliográficas que hasta el momento se han ido publicando previamente a nuestro trabajo de investigación y que es importante tener en cuenta. Y ahí es donde entra el trabajo de Kurt Schindler. Tanto en el tomo 2 como en el tomo 3, entre la página 37 y 53 en el caso del volumen de las rondas y entre la página 19 y 30 en el volumen de las canciones, van a encontrar parte del análisis musical que les voy a comentar. Es verdad que por tiempo no será posible pormenorizar en algunos de los datos. Les voy a poner algunos ejemplos y señalar las vicisitudes que localizamos en esas transcripciones de la publicación póstuma del año 41, de esos trabajos de recopilación, de esos trabajos de campo realizados
por Kurt Schindler. Si tienen interés, como les digo, en esas páginas van a poder encontrar toda esa información. Paralelamente, en el año 2013, el Departamento de Cultura y Juventud se puso en contacto con Fundos con motivo de poder solicitar para poder estudiar, catalogar y analizar un material conformado por 168 piezas, que parte de ellas están relacionadas con las publicadas en el año 41. Hemos realizado ya también el análisis musical de todo ese material, de todas esas piezas manuscritas, verificando las similitudes, las diferencias, las variantes, que es uno de los elementos más importantes a estudiar y a analizar en el campo de la música popular de tradición oral. En pantalla tienen una imagen de este personaje, de Kurt Schindler, como previamente la doctora Matilde Olarte ya nos ha puesto en antecedentes de todos esos viajes y ese recorrido que hizo por nuestras tierras. Simplemente señalarles la importancia de esa información que aparece en la crónica que el propio Federico Dionís hace en esa publicación póstuma del año 41, junto con los artículos de Israel Katz y Samuel Armistead y el estudio realizado por Miguel Manzano que aparece en la edición del año 1991. Los artículos y el material que la doctora Matilde Olarte ha ido entresacando poco a poco nos ha permitido poder dar la clave y entender algunas de las cuestiones que aparecen reflejadas en todas estas transcripciones. Sabemos que Kurt Schindler había estado con anterioridad en España y, de hecho, bueno, pues demuestra ese conocimiento que tiene en nuestra cultura popular. El material del cual nosotros nos vamos a centrar en este caso se corresponde con esa encuesta B realizada en el año 1930, en ese verano, y todas esas piezas se materializaron en unas transcripciones musicales. Ahí tienen en pantalla el volumen que yo he tenido en cuenta para poder realizar este estudio, este análisis musical de todos esos elementos que aparecen en las transcripciones musicales. Es la portada correspondiente a la edición del año 1991, realizada a cargo de la Diputación Provincial de Salamanca, y la primera hoja donde nos encontramos ya el título de Soria con las transcripciones musicales. El objetivo de esta ponencia no solamente es trazar ese puente entre el trabajo de recopilación, el trabajo de campo que estamos realizando desde el año 2014, el equipo que está realizando este estudio, sino también poner en valor todo este trabajo, puesto que es imprescindible tener en cuenta unos puntos de partida, un estado de la cuestión para poder entender y para poder seguir trabajando y trazar distintos caminos. Como les decía, podemos considerar que esta obra es el primer trabajo conjunto sobre folclore musical de la península ibérica. Aunque tenemos transcripciones musicales, también contamos con algunos materiales transcritos a nivel literario y algunas de las cuestiones relacionadas con los propios informantes que también nos hablan del contexto de todas estas piezas. En el año 1941 se hace esa primera publicación póstuma. En el año 79, una edición que pude tener en mis manos y pude trabajar, es una reedición facsímil de ese material del 41, pero como les digo, mi marco teórico a la hora de presentar todas estas piezas y estas cuestiones es la edición del año 1991 a cargo de la Diputación Provincial de Soria, donde se recoge no solamente la edición facsímil de esas dos ediciones anteriores, sino también los estudios realizados por Israel Katz, por Miguel Manzano en el plano musical entre las páginas 45 y 95 y la catalogación de los temas romancísticos por Samuel Armistead. Sabemos que recoge piezas en base a lo que aparece publicado de España, que albergarían los números del 1 al 925, y piezas de Portugal. En numeración se corresponden entre el año 900, el número 926 y el número 985. En total serían 60 piezas. Aquí quiero señalar que la parte del estudio de Miguel Manzano hace referencia a 59. En total, este cuadro representaría y resume la cantidad de lugares por los que se realizaron esas labores de trabajo de campo y de dónde tenemos piezas musicales que procedan de esos lugares. Como ven, a vista de pájaro, la provincia de Soria es la que más destaca en número de documentos musicales. En total, si tenemos en cuenta la numeración, desde la número 542 a la número 903, suman un total de 362 piezas. Señalo este tipo de datos porque en las distintas publicaciones que se han hecho hasta el momento sobre esta obra, a veces difieren los números. En el caso del estudio correspondiente a Miguel Manzano, señala 359. El motivo se debe a que algunas de las piezas ya interpreta y valora que debieran considerarse como piezas conjuntas. Hay algunas que aparecen con una doble numeración, pero en realidad están relacionadas.
Quiero ponerles un poquito en antecedentes de qué trata esta obra, puesto que mi presentación, mi ponencia va a ser ciertamente analítica. En total, estas 362 piezas proceden de 63 localidades, pero en cuestión de provincia soriana tendríamos que hablar principalmente de 61 localidades. Todo este trabajo presumiblemente se correspondería a esas labores de campo realizadas entre el 23 de julio y el 27 de septiembre de 1930. A partir de esa fecha ya se marcha desde el Burgo de Osma a Madrid. En esta tabla, resumen de todas esas localidades de donde tenemos piezas en este trabajo póstumo, aparecen en color negro todas aquellas en las que hemos tenido posibilidad de poder realizar trabajo de campo y, por lo tanto, poder comparar y cotejar esos materiales que figuran de esta primera recopilación y lo que todavía permanece en las memorias de nuestros vecinos. En algunos casos se han conservado los mismos tipos melódicos. Tenemos piezas que aparecen en esta recopilación que se corresponden a la misma melodía, al mismo ritmo y al mismo texto que lo que nuestros informantes han cantado. En otras ocasiones vamos a ver que curiosamente son distintas. Una de los datos, de los temas que me gustaría plantear y me gustaría que se pudiera resolver a través de la siguiente ponente en este congreso, que nos va a hablar de esos materiales propios de Cursiler, es qué es lo que pudo pasar entre un punto y otro para que esos tipos melódicos hayan ido cambiando y sean diferentes a lo que nosotros hemos recogido. En color rojo ven el nombre de algunas de estas localidades, son aquellas en las que por motivos de ser despoblados o que en algunos casos no hemos podido dar con informantes, no hemos podido relacionar, no hemos podido establecer esas líneas comparativas. En color morado aparece tanto el nombre de Cameros como de Ortigosa de Cameros. Actualmente estas dos zonas no pertenecerían a la provincia de Soria, sin embargo son zonas muy cercanas. Es importante tener en cuenta también cómo aparece este material y qué vinculaciones puede tener, porque está claro que las fronteras culturales van mucho más allá que las fronteras administrativas. Simplemente señalarles que si nos queremos centrar específicamente a lo que podemos considerar como soriano al 100%, esos dos los he entresacado dentro de ese plan. El motivo, en el caso de Cameros, se refiere a una zona mucho más amplia, si tenemos el dato de material procedente de Montenegro de Cameros, y en el caso de Ortigosa de Cameros pues aparece de esa manera puntual. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta recopilación, en esa obra de la que les he estado hablando desde el primer momento? Bueno, pues encontramos un cúmulo de piezas, de tonadas, melodías transcritas, tanto la parte melódica como la parte rítmica, y el propio Federico Dionís, en esa parte de crónica y de explicación, ya nos plantea que las piezas están ordenadas por orden alfabético en función del criterio de la localidad. Todo ese material que decidieron que formara parte de esta publicación aparece en función de todos esos pueblos, de todas esas localidades, pero dentro de cada una de las localidades no encontramos ningún tipo de criterio que indique que antes van los romances o después van las piezas relacionadas con la música instrumental. Cada una de esas transcripciones musicales encontramos que van acompañadas con un número de documento para poder identificarlas. Tiene un título que en la mayoría de los casos se corresponde con el primer verso, puesto que muchas de las piezas son piezas simples, piezas que solamente están configuradas por estrofas. La transcripción musical, es decir, lo que se corresponde a la melodía, tanto la parte de sonidos como la parte de ritmos, y con el texto correspondiente en la parte inferior. En algunos casos vamos a ver que a veces no se corresponde al 100% la sílaba con el sonido y el ritmo que hay que interpretar en cada uno de los casos. Uno de los datos más llamativos es que no aparecen con indicación metronómica. Este dato es importante tener en cuenta porque ya el propio Miguel Manzano señala en su estudio sobre la jota como género popular que es uno de los aspectos importantes a valorar. Cuando realizamos trabajo de campo, los informantes están sometidos a un momento directo, a un momento de tensión, de nervios. No siempre la velocidad en la interpretación de la pieza musical se corresponde a la de su contexto. Por lo tanto, bueno, es un dato que en este caso no tenemos, pero sí es verdad que el aire y el carácter de las piezas nos pueda dar información sobre su uso y su función. Como les comentaba, el marco teórico sobre el que se asientan los datos que les voy a presentar en esta ponencia se centra en el estudio de Miguel Manzano en esa edición del año 91, donde ya plantea algunos datos a nivel general. Es verdad que pone ejemplos de algunas de las piezas, pero de todo el panorama musical que aparece en la recopilación. En mi caso me voy a centrar con casos concretos de la provincia de Soria, que es nuestro tema, el tema que nos ocupa. Encontramos que el título que aparecen en estas piezas musicales es
un título correspondiente al primer verso de la pieza, como les decía, la mayoría de ellas son piezas simples, o en todo caso al título proporcionado por los propios informantes. Por lo tanto, no siempre son títulos metodológicos. A pesar de estas diferencias, tenemos que decir que el plan de trabajo que se establece en estas transcripciones musicales para la década y el momento histórico en el que estamos hablando era muy adelantado a su tiempo. Ya se habían hecho otras obras de recopilación precedentes, como por ejemplo la obra de Dámaso Ledesma o de Federico Olmeda, y en algunos casos vemos que en esta recopilación se da un paso adelante. En estas transcripciones también nos encontramos ese texto inferior a la línea musical que se corresponde con esa primera estrofa, pero también aparece un apéndice correspondiente a las notas y comentarios de las piezas musicales, donde aparecen el texto de manera completa y todo seguido. Hay piezas que podemos considerar, y el propio Miguel Manzano así lo señala, que son estribillos sueltos, pero en realidad podrían ser parte de otra pieza musical. Y es importante señalar que existen diferencias entre esa primera manera de escribir que encontramos del material de esa primera estancia y el de la segunda estancia. Algunos de los elementos que llaman la atención cuando se analizan todas estas transcripciones musicales es que en algunos casos encontramos nombres de localidades que están ausentes en algunas piezas, que están incompletas o que a día de hoy podemos considerar incorrectas desde el punto de vista ortográfico. Les presento esta primera pieza, la pieza 591, relacionada directamente con la pieza 592. Es una pieza de Bociga de Perales que en esa recopilación de cantos populares sorianos que ya hace mención en la obra dedicada a Blas Taracena, Juan Antonio Barrera, que habla precisamente de que la portada de ese libro es obra manuscrita de Blas Taracena, aparece representada con el nombre de Canción de Bocigas. Lo encontramos con otro título completamente distinto. Que jamás te olvidaría y la pieza a tu puerta ha nacido un arbolillo son dos piezas que están directamente relacionadas. Encontramos que la primera sí tiene la referencia de Bociga de Perales, pero en la segunda no lo encontramos. ¿Cuáles son las claves para poder entrelazar estas dos piezas a la vista del análisis musical? Encontramos pequeños incisos melódicos que aparecen tanto en la primera de las piezas como en la segunda. Y esto no es casual. En muchas ocasiones pueden coincidir, pero el hecho de que dos piezas que aparezcan de manera correlativa en una recopilación y que tengan un parámetro musical muy común nos da una pista de que probablemente pues serían dos piezas que estarían relacionadas. También encontramos algunas piezas, como es el caso de la número 660, que aparece con la adscripción a Fuencaliente. En la provincia de Soria tenemos tanto a Fuencaliente del Burgo como a Fuencaliente de Medinaceli. ¿Cuál de las dos localidades es la que se corresponde con esta pieza musical? Sabemos que es la única pieza que figura en esta recopilación recogida en Fuencaliente. Justo la siguiente, entre la 661 y la 666, son de Fuentearmejil, una de las localidades que pertenece también al Coto Redondo junto con Fuencaliente del Burgo. Sin embargo, si nos vamos a ese apartado de estudio donde encontramos datos de los informantes, que hemos cotejado con el artículo que magníficamente ejemplifica la doctora Matilde Olarte, encontramos la referencia de que esa pieza fue interpretada por Victoria Ramos, de Fuencaliente, domiciliada en Arbujuelo. Precisamente Arbujuelo está mucho más cerca de Fuencaliente de Medinaceli que Fuencaliente del Burgo. Por lo tanto, aquí nos planteamos una hipótesis. Es interesante volver a resolver, volver a revisar, incluso cotejar todos los materiales que pueda haber relacionados con la recopilación de Kurt Schiller para poder resolver estas incógnitas. En este mismo parámetro de localidades ausentes, incompletas o incorrectas, podemos señalar otro ejemplo más, que es la pieza 677. Se nos dice que es de Hinojosa del Campo o de Hinojosa de la Sierra. Casualmente es la única pieza que figura recogida en esta localidad. Y a nivel de datos de informantes, en la página 160, se nos dice que el informante fue el conde de la Puebla de Valverde, que era una jota seria y que procede de palabras de Sor María de Ágreda. Por lo tanto, con esta información no terminamos de resolver muy bien de dónde puede proceder esta pieza musical. Sí que quiero señalar que con este ejemplo ven que al lado del título, entre paréntesis, aparece una denominación. Una de las partes de la ponencia también versará en analizar y en proponer una nueva propuesta de clasificación, una nueva línea de cuál sería el contexto en el que se interpretarían todas estas piezas. En algunos casos encontramos en las transcripciones que aparece este detalle, aparece esta pista, pero en otros casos no. El trabajo de recopilación realizado desde el año 2014 para este cancionero soriano 2.0, como les he dicho, ha dado la posibilidad de poder clasificar y de poder saber exactamente cuál era el contexto original de algunas
algunas de estas piezas que en estas transcripciones musicales de esta recopilación del año 41 y en esta edición del 91 no teníamos ningún otro dato. Otro ejemplo más es el de Valdeavellano con la pieza de los danzantes, la 869, y también nos ocurre lo mismo, una pieza de Valdeavellano de Ucero o una pieza de Valdeavellano de Tera. Aquí la solución es bastante más fácil porque en ese apartado de informantes se nos habla de manera concreta que el maestro de los danzantes de Valdeavellano de Tera es el que transmitió esta tonada porque lo aprendió de su padre, que a la vez lo había aprendido de su abuelo. Por lo tanto, es muy importante también tener todos esos datos, toda esa información y cotejarla a la hora de analizar todas estas piezas musicales. Con respecto a esos datos ortográficamente incorrectos, sabemos que a lo largo del siglo XX ha habido algunas modificaciones, añadidos en el nombre de algunas de las localidades, pero simplemente pues para que tengan en cuenta que, aunque nuestro trabajo se basa en un 80% en todas esas grabaciones que hemos realizado en nuestras tareas de recopilación y de trabajo de campo, conocemos perfectamente las obras que se habían hecho anteriormente. En el caso de Laina, es una localidad que hoy en día se corresponde a la Y y no a la I latina, y en el caso de la pieza que venimos de Balonsadero, esa J soriana y gran conocida entre todos los vecinos, aparece con una Z y en realidad pues se corresponde con esa S. También quiero llamar la atención en otro ejemplo más, en ese apartado 3, dedicado a los cantares sin música, que forman parte del propio facsímil. En la página 125 nos encontramos un texto conformado por 4 estrofas y está entre piezas, entre texto procedente de la localidad de Pobar y de la localidad de San Pedro Manrique. Sin embargo, en esta edición se nos dice que es un texto de San Esteban del Valle. San Esteban del Valle está en la provincia de Ávila. Resulta un poquito llamativo que entre dos localidades sorianas de repente aparezca algo que sea de Ávila. Tal vez se quería referir a San Esteban de Gormaz. En concreto, como les digo, son 4 estrofas y si tenemos en cuenta el contenido de este texto, de carácter ciertamente jocoso, podríamos decir que son 4 estrofas que pertenecerían al género de jota de ronda. Otro de los elementos en los que me he detenido a la hora de hacer este análisis musical de todo este repertorio, de todas estas transcripciones musicales, es que en su momento, probablemente por el conocimiento que había hasta el momento, por los trabajos que se habían hecho, los títulos que tienen todas estas transcripciones musicales son títulos que presentan escaso rigor metodológico. Es importante tener en cuenta y hacer este tipo de trabajo y poder entender todas estas piezas, relacionarlas, porque nos permite hacer estudio de variantes y de versiones. Si sabemos que 2 piezas se corresponden con el mismo tema, porque desde el título las podemos identificar, nos permite poder entresacar, espigar todas esas tonadas para luego poder hacer ese estudio comparativo. En esta tabla he puesto algunos de estos ejemplos, tanto en el caso de los romances como en piezas de otra índole, como puede ser el Sexto Mandamiento, que se corresponde con una pieza de carácter más rondeño, vemos que hoy en día, gracias a los estudios que se han ido realizando, se puede hacer una nueva propuesta de titulación de todas estas piezas. Por ejemplo, la pieza 542, que aparece con el título Se presentó Gabriel, en realidad está narrando el romance de la encarnación del Verbo, un romance religioso. En el caso de la pieza de Alcubilla de Avellaneda, la 556, esa La madre desalmada se corresponde con el argumento de la infanticida. Y desde luego tengo que señalar de manera especial el ejemplo de Cenegro, que aparece con el título de El Sexto Mandamiento, puesto que se correspondería con esa pieza, como les decía, de carácter rondeño de los mandamientos de amor, que forma parte de mis estudios de tesis doctoral, que es la pieza 622. Señalo en último lugar, respecto a esta clasificación y a este estudio, las 2 últimas piezas. Tenemos la 777, que se referencia como de la Póveda, en este caso hablaríamos de la Póveda de Soria, por eso ese añadido entre corchetes, que aparece con el título de Lanita non. Pero en San Pedro Manrique, la pieza 977, se titula Catalinita y tiene el mismo argumento. Son 2 piezas que están relacionadas, la esposa infiel. Por otro lado, si analizamos todo este repertorio, todas estas tonadas que aparecen en esta recopilación, vemos que en algunos casos, como ya señalaba antes con el ejemplo de Bocigas de Perelles, hay piezas que están separadas, pero en realidad pertenecen a la misma pieza. En Alcubilla de Avellaneda, la pieza 552, Ay Margarita, y la 553, también titulada Ay Margarita, pero sin la exclamación, son 2 estribillos que están directamente relacionados. En Jubera tenemos también 2 piezas con el mismo título, Hoy es Domingo de Ramos,
Pero tenemos diferencias entre esas dos. Por un lado tenemos Hoy es Domingo de Ramos con la tonada y el texto debajo, y por otro lado en la 684 nos encontramos una tonada que tiene el mismo título, pero en realidad tiene dos melodías diferentes. Ahí tienen en pantalla una imagen de estas dos piezas que aparecen colocadas de manera correlativa. La primera de ellas está en compás ternario de subdivisión binaria, en un compás de 3×4 y lleva en la armadura un si bemol. Entiendo que son datos muy técnicos, pero ya les digo que para poder conocer la obra y para que hoy en día podamos poner en valor todo lo que ha quedado y ese legado musical, es imprescindible poder entender la obra desde este punto de vista. La 684, sin embargo, vamos a ver que cambia ligeramente, cambia de compás. Tenemos un compás cuaternario de subdivisión binaria, un 4×4. Ha desaparecido ese si bemol. Podríamos pensar que es porque está en otra altura, pero sin embargo, en el caso de otra transcripción, que aparece así señalada en la recopilación, está en un compás de 3×4, vuelve a la anterior. Aunque en las dos inferiores, en las de la 684, no tenemos el texto, estamos frente a una estrofa de versos octosílabos, que es la estructura literaria más fácil de acomodar a cualquier tipo melódico. Por lo tanto, se podría interpretar perfectamente siguiendo ese Hoy es Domingo de Ramos, día grande y muy solén, hoy entra Cristo triunfante en la gran Jerusalén. Otro de los aspectos que me ha resultado llamativo a la hora de analizar las tonadas y las transcripciones musicales que aparecen en esta recopilación es el tema relacionado con el repertorio de las danzas. En algunos casos observamos que aparecen desglosadas cada una de las piezas de las danzas. Sin embargo, en otros, bajo un mismo número, encontramos todas las piezas que forman parte de ese corpus de danzas de palos. Así señalo el ejemplo de Casarejos. Encontramos entre la número 601 y la 605 las piezas correspondientes a los danzantes, pero aparecen como 6 piezas distintas. Sin embargo, cuando nos hablan de este género musical de Ocenilla, que lamentablemente ha sido imposible poder recopilar porque la memoria de sus vecinos ya no conserva estas tonadas, de San Leonardo de Yagüe, de Sotillo del Rincón y de Valdeavellano de Tera, están bajo un mismo número. ¿Por qué señalo esto? Es importante conocer el medio a la hora de poder entender todo el material musical. Si realizas trabajo de campo, podrás entender y podrás realizar una transcripción musical acorde a lo que realmente es el contexto original de la pieza. En el caso de Castilfrío de la Sierra, por ejemplo, tenemos una pieza titulada como Danza de Espadas, la 611, y en ella nos encontramos 4 tonadas diferentes porque forman parte del mismo corpus. Tengo que decir que esta Danza de Espadas, en ese material, en esas 168 piezas de esos cantos populares sorianos, aparece relacionada con la localidad de Estepa y no con Castilfrío de la Sierra. Como ven ahí en pantalla, tenemos una primera pieza que denomina Gaita y Tambor, una segunda melodía, también aplicada a gaita y tambor. La tercera sería el cruzado para poder tejer el cordón y la última para deshacer el cordón. Es decir, que con esta transcripción musical entendemos que quien ha proyectado este material entiende perfectamente que todo formaba parte del mismo elemento, del mismo fenómeno. Mientras que cuando nos encontramos que las piezas están de manera individual, a no ser que conozcas ese repertorio y ese medio, puede dar a confusión y entender que son piezas individuales y que no tienen nada que ver unas con otras. Por lo tanto, es importante hacer un reestudio de toda esta obra. También encontramos otro ejemplo en Castilfrío de la Sierra, titulado La Tonta, donde nos encontramos hasta 4 melodías dentro del mismo número. La número 1 y la número 2 son variantes melódicas entre sí. Ambas conservan el mismo compás, el compás de 2×4, tienen el mismo texto y el mismo patrón rítmico. Sin embargo, la 3 y la 4 ya tenemos alguna diferencia con respecto a la 1 y a la 2, pero están dentro del mismo número. Ambas están en compás de 3×4 y vemos que existen sutiles diferencias con respecto al texto en el tercer y el cuarto verso. Al analizar este material nos planteamos unas hipótesis. ¿Es una pieza en realidad de 4 estrofas o es una pieza de 3 estrofas y lo que se quiso reflejar en esta transcripción musical es de manera pormenorizada las variantes a nivel musical entre las estrofas 1 y 2? Ahí tienen en pantalla el ejemplo del que les estaba hablando, con esos cambios de compás y también cambios de armadura. En algunos casos los cambios de armadura tampoco son tajantes para poder definir una cosa u otra, puesto que se pueden hacer distintas alturas. Pero sí llama la atención que el tipo melódico de la primera y de la segunda difiere de la tercera y de la cuarta. También encontramos que hay incisos melódicos que se repiten y por lo tanto nos dan las pistas para entender que puede formar parte del mismo bloque.
Un ejemplo más sobre este análisis desde el punto de vista de las transcripciones musicales para entender cuál era la metodología o el punto que se pudo seguir a la hora de presentar todos estos materiales es el villancico titulado El nacimiento de Cueva de Ágreda, correspondiente con el número 645. En realidad esta pieza tiene 3 tonadas que están estructuradas en 4 estrofas. Las estrofas 1 y 2 son variantes entre sí, hablaríamos de la melodía 1. Sin embargo, lo que podemos entender como un estribillo y estribillo final, que así aparece reflejado en la propia transcripción, tiene otras 2 melodías distintas. En la pieza 893, titulada Qué hermosa noche, de Yanguas, se recoge una estrofa 1, un estribillo y otra estrofa 2. Sin embargo, las estrofas 1 y 2 son variantes entre sí. Y por último, la pieza 897 de los 7 sacramentos, que aparece con ese añadido en el título de ronda, pieza de Zayas de Bascones, es una pieza en la que encontramos en la propia transcripción musical hasta un total de 9 tonadas, que en realidad son variantes de la primera. ¿Por qué la importancia de todos estos elementos relacionados con las variantes? Porque vamos a ver que existía un interés especial en poder demostrar de una manera concreta esos pequeños cambios. Era la metodología de recoger hasta el último mínimo detalle y mínimo cambio. Un ejemplo más para terminar este bloque sería la pieza 863, La burra tengo preñada, pieza relacionada con Torreblacos, que está formada por 4 estrofas con 3 tonadas diferentes. Y en este caso tengo que decir que la que se corresponde con Tengo las calabazas aparece de manera individual en esa colección de cantos populares sorianos. Por lo tanto, es importante hacer cruce y comparativa, como nosotros hemos realizado y así lo hemos reflejado en las introducciones de nuestros volúmenes, las diferencias entre estos 2 materiales. En este caso, si se acercan al volumen 2, dedicado a esas rondas, encontrarán que nosotros hemos utilizado la denominación de Jota múltiple que acuña Miguel Manzano para referirnos a esas piezas que forman parte de una misma jota pero que presentan melodías diferentes. Este podría ser un caso de Jota múltiple. Ahí tienen en pantalla el ejemplo, comienza con un compás, lo mantiene, pero se cambia la armadura, se añade un bemol más, después desaparece esa armadura y en último lugar vuelve a la inicial manteniendo solamente el si bemol. Puedo entender que todos estos aspectos que les he mostrado hasta el momento, el que he querido señalar hasta el momento, son ciertamente analíticos y muy concretos. Pero Miguel Manzano en ese estudio ya señala que es probable que no se contara con un aparato, que evidentemente no se contaba con ese aparato grabador en esa primera instancia y que por ese motivo había un interés especial en señalar todas estas transcripciones musicales de este modo. Encontramos que hay pocas variantes en el repertorio, que las transcripciones son menos meticulosas, hasta donde el oído puede alcanzar, porque cuando realizas transcripciones musicales es verdad que si la melodía es muy compleja necesitas escucharla varias veces, existe sobriedad en adornos y encontramos algunos cambios de compás que son menos frecuentes. Miguel Manzano señala estos 4 aspectos a nivel general de toda la obra. Sin embargo, en el caso del repertorio que está relacionado con la provincia de Soria, sí que encontramos algunos casos muy concretos. Verificamos que se incluyen adornos melódicos que son muy concisos, que se incorporan algunos cambios de compás para poder ajustar al ritmo. Una de las características que tiene la música popular de tradición oral es precisamente ese elemento de los compases. A veces en una misma pieza se introducen variantes de ese discurso melódico, posiblemente para poder evitar esas pérdidas de material. Todo lo que un informante interpreta es susceptible de ser analizado y estudiado, y se matizan algunos de los sonidos con alteraciones de precaución. Este elemento es muy interesante para tener en cuenta que estas transcripciones musicales contienen algunos elementos, algunos detalles que son muy particulares. Estas alteraciones de precaución aparecen reflejadas con la alteración, en este caso un sostenido, en la pieza Villancico de Nochebuena, que aparece entre paréntesis encima de una nota. En este caso nos están hablando de sonidos inestables, sonidos que quedaban a medio camino, que no estaban completamente afinados. En algunas ocasiones hay gente que este tipo de sonidos les resulta extraños. Son sonidos que forman parte de las propias vicisitudes de la música popular de tradición oral y hay que entenderlos. Por lo tanto, es importante también ver cómo está planteado todo este panorama musical en las propias transcripciones.
Respecto al análisis de todo este material, junto con esa metodología de transcripción que encontramos en estas piezas, resulta muy interesante el plano de las sonoridades, cuáles son esas tonalidades, modalidades que encontramos en todos estos discursos. Como les decía anteriormente, si Kurt Schindler se quedó prendado de las melodías que escuchaba en esta provincia, no me cabe duda que fuera así, porque en el caso en el que nosotros hemos escuchado, muchas de estas melodías tienen algo que engancha, algo que verdaderamente resulta muy, muy interesante. Si analizamos el conjunto de todas las piezas, desglosando algunas de ellas que tendrían que ser tratadas de manera individual o aglutinando algunas de ellas que forman parte del mismo corpus, hablamos de un total de 416 melodías. De ellas destaca sobremanera el repertorio de música tonal, es a lo que más acostumbrados probablemente podemos estar, eso que en las clases de lenguaje musical siempre hablamos de tonalidad mayor y de tonalidad menor. En un total de 248 piezas se adscriben a este plano. Sin embargo, también encontramos mucha música modal. Estamos hablando de música de los primeros 40 años del siglo XX. En esa época todavía tenemos el recuerdo de que las sonoridades tendrían que ser mucho más arcaicas. Bueno, pues tenemos aquí un reducto importante en ese plano sonoro. También encontramos algunas piezas en las que convive tanto el plano mayor como el plano menor. En el caso de la metodología de sonoridades, hablaríamos de modos mixtos. Encontramos solamente una pieza. Y aparece un ejemplo, desde mi punto de vista, que lo he considerado como inclasificable, puesto que si analizamos la transcripción musical, contiene algunos elementos que no se pueden ajustar a lo que nosotros entenderíamos ni tonal ni modal. Es el caso de la pieza Ya viene mayo, la pieza número 747 de Montenegro de Cameros. Analizando esta pieza musical vemos que el ámbito, la distancia que existe entre el sonido más grave y el sonido más agudo que tenemos en la propia melodía, no supera la cuarta disminuida. Es una pieza que no presenta armadura inicialmente al lado de la clave de sol y del compás. Sin embargo, sí tenemos alteraciones. Inicialmente ya nos encontramos con un fa sostenido que coincide con la última nota de la melodía, sin embargo, no está con ese fa sostenido. Cualquiera que conozca las normas del lenguaje musical entenderá que una alteración accidental en el momento en el que aparece una línea divisoria está anulada. Por lo tanto, entendemos que ese último fa sería natural. Si analizamos las distancias de tonos y de semitonos que se corresponden con las distancias de los sonidos de esta propia melodía, encontramos que carece de sentido, no se ajusta a ninguno de los sistemas de análisis sonoro. Podría ser un modo de mi, pero no presenta inestabilidades para que podamos entender ese fa sostenido inicial. ¿Puede ser que eso sea una errata? Casualmente, hemos podido consultar los materiales recopilados por la sección femenina y depositados actualmente en el Archivo Histórico Provincial y en ese material encontramos una transcripción musical de esta misma pieza. Nosotros también tuvimos la oportunidad de poder entrevistar y encuestar a una persona de Montenegro de Cameros que todavía recordaba esta melodía. Por lo tanto, recalco de nuevo esa importancia de poder trazar puentes entre estas obras de recopilación previas y el trabajo que nosotros estamos realizando. Con respecto a esas piezas tonales, ya les decía que anteriormente es lo que más abunda, encontramos diferencias dentro de ese plano tonal. Encontramos muchas piezas que son diatónicas, pero también encontramos algunos casos llamativos. Por ejemplo, hasta un total de 40 piezas que son melodías que están acabadas en el tercer grado, que tienen ese carácter de melodía suspensiva. También llama mucho la atención que hasta un total de 7 las encontraríamos ajustadas a ese plano tonal mayor, pero que acaban en quinto grado, que le aporta muchísima más suspensión con respecto a la melodía. Y encontramos una de ellas que estaría a medio camino entre el modo de do y el tonal mayor, es decir, piezas en evolución. Con respecto al sistema tonal menor, encontramos un total de 16 piezas al análisis de todo este material. Señalo en la pieza 585 de Arbujuelo, Venid compañeras mías, que se trataría un caso de melodía circular. Acaba en quinto grado y el comienzo de esa pieza es el que verdaderamente da esa sensación de final y no la última nota que aparece en la propia transcripción. Con respecto a las piezas modales, a pesar de ser menores que en número que las piezas tonales, encontramos una gran variedad sonora en sistemas que además son muy arcaicos. Encontramos protomelodías, sistemas que están muy cercanos a los sonsonetes y a las retahílas. Encontramos abundantemente el modo de la y el modo de mi, son los dos más destacados. La predominancia del modo de la nos indica que en su evolución se encaminaría hacia el tono. Simplemente las tres inestabilidades que puede tener en su tercer grado, en su sexto y en su séptimo grado, cromatizándose, pasan al tono mayor. Por lo tanto, es interesante tener en cuenta que un total de 78 piezas podrían estar en ese camino.
También es interesante contar con los ejemplos del modo de si y el modo de fa. Son los dos modos menos habituales en la música popular de tradición oral a nivel general, a nivel de toda la península. A principios de siglo ya se tenía temor de que toda esta música tan arcaica poco a poco empezara a desaparecer por la contaminación de las melodías tonales, por todo lo que iba en evolución hacia la modernidad. Sin embargo, es llamativo tener en cuenta que en esta recopilación encontramos ya muy pocos casos dentro de esos dos sistemas sonoros, el modo de fa y el modo de si. Ahí tienen un ejemplo de Sant Hervás del Burgo, la pieza 812, Yo no soy la del cántaro, que hemos tenido la oportunidad de poder nosotros grabar a una de las informantes en la versión que recordaba en su memoria, y ya les digo que difiere muy poquito de lo que aparece en esta recopilación bajo el nombre de Kurt Schindler, y interesante señalar que pertenece a ese género del modo de la, a esa sonoridad. Dentro de cada uno de esos modos, en el caso del modo de la y del modo de mi, encontramos también una gran variedad de diferencias. Encontramos ejemplos en el modo diatónico, es decir, un modo de la sencillo, en un total de 44 piezas, pero también encontramos las distintas variedades que puede tener ese modo de la. Como les decía anteriormente, son 3 grados, el tercero, el sexto y el séptimo, los que pueden tener esas inestabilidades o cromatizaciones. Hablamos de inestabilidades cuando a veces ese sonido aparece alterado y otras veces no. Cromatizaciones cuando a lo largo de toda la pieza ese grado aparece de manera concreta ya alterado. Y aquí tienen pues desglosadas las distintas variedades que aparecen a lo largo de todas estas piezas en la provincia de Soria. En concreto, voy a señalar este ejemplo, el 544, el Día de los Santos Reyes, este villancico de Ágreda, que formaría parte de los ejemplos que están dentro de ese modo de la, con el tercer grado inestable y el séptimo cromatizado. Si en algún momento les apetece poder interpretarlo, se darán cuenta de la sonoridad tan bella que tiene este modo. Señalo el re bemol que aparece en la transcripción, puesto que sería innecesario tener que incluirlo. Lo tenemos en la armadura y cuando no ha aparecido ningún B cuadro previamente, se considera que ese sonido sigue alterado. Con respecto al modo de mi, otro de los modos que también puede aparecer con distintas variedades, encontramos distintas puestas en escena. En el modo diatónico, un total de 37 piezas, pero luego el modo de mi, que puede presentar el segundo grado, el tercero y el sexto, tanto inestables como cromatizados, los encontramos con todas estas variedades. Por lo tanto, podemos decir que esa recopilación que les decía a nivel general de todo el repertorio folclorístico está aquí demostrada. Tiene una gran variedad de elementos musicales muy interesantes de analizar. Con respecto a las mixturas, me refiero a aquellas tonadas, aquellas melodías en las que conviven dos modos diferentes. No podríamos decantarnos por uno exactamente. Existen un total de 4 piezas, bajo mi punto de vista analítico, en el que conviven el modo de sol y el modo de do, y en el caso del modo de mi y el modo de sol está presente en una de las piezas. La última parte sobre este análisis del repertorio musical se ajusta a todo lo relacionado a esa clasificación de géneros. Como les decía, las piezas en algunas ocasiones van acompañadas de un paréntesis donde se nos señala de manera concreta qué tipo de género o en qué contexto se interpretaba esa pieza musical. Aquí tienen el ejemplo 546, San José era carpintero, y entre paréntesis se nos indica que esto es un villancico. No siempre tenemos esta información. Para que nosotros hayamos podido valorar este trabajo y realizar esos lazos entre uno y otro, hemos tenido en cuenta la primera propuesta de clasificación posteriormente a la propia publicación que presenta José Subirà Puig en el artículo del año 54, Un cancionero musical soriano y las tareas folclóricas de Kurt Schindler. Lo que hace en este artículo, publicado en Celtiberia, es hacer un análisis de todo este material desde el punto de vista del género, y si vemos que, por un lado, nos explica que las canciones sorianas son piezas de antigua difusión y analiza recopilaciones donde aparecen algunos ejemplos de música popular de tradición oral de Soria, nos hace referencia a esas 4 piezas que José de Incenga ya había incluido en esos Ecos de España y a las piezas que había reflejado también Pedrell en su cancionero, y por otro lado ya se dedica a esa obra folclórica bajo el nombre de Kurt Schindler, donde critica ese criterio alfabético del que les hablaba inicialmente a la hora de colocar esas piezas por localidades, puesto que dentro de cada una de las localidades las piezas aparecen juntas, juntando géneros distintos. De hecho, dice, al lado de una canción religiosa aparece otra satírica, al lado de una canción epitalámica otra de corro infantil, al lado de un romance una danza instrumental, y así sucesivamente.
reconoce la existencia de ese volumen manuscrito paralelo con 168 piezas que estaría relacionada directamente con las piezas publicadas en el año 1941 en esa edición póstuma y establece una clasificación para todo este material en esos apartados. El volumen 3 o el apartado 3, donde incluye las canciones bailables a lo llano y a lo agudo, el 4, relacionado con las canciones epitalámicas e infantiles, el 5, canciones de asunto religioso, 6, canciones profanas de carácter vario, el 7, canciones de romances, el 8, música vocal e instrumental de danza y, por último, la documentación folclórica complementaria. Esta clasificación que hace José Subirá a nosotros nos ha servido muy bien para poder entender no solamente esta obra, sino también nuestra propia recopilación. En esta última parte les quiero mostrar algunos de los materiales que nosotros hemos podido localizar a lo largo de nuestras tareas de trabajo de campo, que no son esos cuadernillos antiguos donde los propios informantes tienen anotados o tenían anotados algunos de los textos de las piezas. Ahí tienen un ejemplo de uno de los cuadernillos antiguos que hemos localizado en Sant Hervas del Burgo, documentado en el año 1920 en sus propias páginas, o ese cuadernillo antiguo de Villabuena. Otros 2 ejemplos más sería el cuadernillo antiguo de la localidad de Boos y el cuadernillo antiguo de Bayubas de Arriba, fundamentales para mis estudios sobre las rondas profanas de Navidad y el reinado, que les hablaré en último lugar. Por poner algún ejemplo de relacionar esta propuesta de clasificación, planteo estas 2 primeras piezas que llevan el título de La hoja del pino, la primera de ellas de la localidad de Las Fraguas y la segunda de Santa Cruz de Llanguas. Si revisamos todos los datos que aparecen en ese estudio de la reedición publicada en el año 1991, se nos dice en el apartado de informantes danzante, dice el profesor Ángel del Río que no pertenece a los danzantes. Por otro lado, la 808 aparece con una referencia que dice que es tocada por el gaitero de Llanguas. La hoja del pino es una pieza que nosotros hemos podido documentar en alguna otra localidad, aunque José Subirá, en este caso, la escribe a las canciones de asunto religioso y al bloque 8 como música vocal e instrumental de danza, indicando que la última melodía danzante se cantaría con el texto La hoja del pino, qué alta que está. En realidad, nuestro trabajo ha podido demostrar y justificar que se corresponde con una de las piezas de las danzas de palos, de los paloteos. Traía aquí 2 ejemplos para que puedan escuchar un poco la melodía y verificar un poco cómo era esta pieza. Vamos a ver si se escucha. La hoja del pino, que alta que está, que remenudita, ¿quién la cogerá? Dice la Virgen, yo la cogeré, y el niño responde, yo la llevaré. No les quiero explicar la magia que es cuando vas a una localidad, cuando vas a un pueblo y los informantes te interpretan una pieza que tú ya has visto en una transcripción musical de hace 95 años. En ese momento se hace la magia. Otro ejemplo más para poder entender esta clasificación y valorar ese puente que queremos establecer con este cancionero soriano, publicado a partir del año 2021, es la pieza La baraja de naipes o El juego de la baraja. La pieza 709 de Langa de Duero, con el título de La baraja de naipes, está relacionada con el romance 34, como así se nos dice en ese apartado del facsímil, y respecto al apartado de informantes se nos dice que Isidora Crespo García, de 54 años, verificado en un folletín impreso, fue la propia informante, y que las variantes que pueden aparecer en este caso son de la señora Crespo. Sin embargo, la número 827, con el título del Juego de la baraja, de Sarnago, es una pieza que es la misma que la anterior, es el mismo tema. En este caso también se nos hace alusión al romance 34, al que había que recurrir en ese apartado facsímil, pero en Sarnago la informante es Cristina Jiménez, de 59 años, que lo cantó con una voz parecida a la de la dulzaina. Tenemos un ejemplo más. En Zayas de Báscones está la baraja de naipes, y de ella también se nos referencia el romance 34, y en este caso el informante es Doroteo, el guarda del vizconde de Eza. Son 2 tonadas de la oración de la baraja de naipes, y así se nos referencia también el trabajo de Vergara y Martín. En la parte del facsímil, en la parte de los cantos, de los textos sin cantos, ahí tenemos el texto al completo.
Si solamente tuviéramos en cuenta las propias transcripciones, nos quedaríamos a medias. José Subirá y Puig nos dice que es una canción de asunto religioso y la referencia como las canciones desagradas que así aparecen y figuran en la obra de Olmeda. Sin embargo, nosotros sabemos, gracias a nuestro trabajo de campo, que estos tres temas o estas tres transcripciones se corresponden al tema de las cartas de la baraja, una pieza que en la provincia soriana se utilizaba como canto de Cuaresma, canto petitorio durante ese tiempo previo a la Semana Santa, o como un tema propia de la Semana Santa. Ahí tienen en pantalla las localidades donde nosotros hemos podido documentar este tema, que aparece en un total de 3 veces en esa obra recopilatoria anterior. Les voy a poner un ejemplo para que puedan escuchar también esa baraja de naipes, en este caso. Los naipes, nunca pienses en ganar, piensa en las cosas de Dios y verás cómo te va. Al empezar en el juego, yo considero en ellas que no hay más que un solo Dios, y en él no puede haber más. Evidentemente, si se va siguiendo el texto completo, se comprueba que es un texto religioso y, por lo tanto, se entiende perfectamente. Los dos últimos ejemplos, no me quiero alargar mucho más, que ya sé que estoy un poco fuera de tiempo, son dos piezas que en la provincia asturiana nuestro trabajo de recopilación, nuestros trabajos de campo, los han asentado con un tipo melódico muy definido. La pieza Manolito, llévame al baile, que aparece como recogida en Montenegro de Cameros y de la cual se incluye una nueva estrofa que dice: me encontré con mi Manuel, él subía y yo bajaba, yo le dije adiós Manuel y él me dijo adiós Salada, complementaría esta estrofa lo que realmente aparece en la transcripción musical, que es el estribillo. Por lo tanto, es importante poder comparar las dos partes de materiales. Manolito, llévame al baile es una de las piezas de baile que la provincia asturiana, como les decía, más ha recalado. Sin embargo, el tipo melódico que aquí se nos presenta en esta recopilación es muy distinto al que nosotros hemos podido documentar 95 años después. Es cierto que hoy no es el mejor día para mi voz, pero voy a hacer el intento de poder entonarles Manolito, llévame al baile, tal y como aparece reflejado en esta transcripción. Manolito, llévame al baile, Manolito, llévame ya, Manolito, llévame al baile, que a mí me gusta mucho bailar. Sin embargo, el tipo melódico de Manolito, llévame al baile, que nosotros hemos encontrado en varias localidades de la provincia soriana, es un agarrao que suena de la siguiente manera. Les pongo el ejemplo de Ontalvilla de Almazán. Manolito, llévame al baile, Manolito, llévame ya, Manolito, llévame al baile, que a mí me gusta mucho bailar. En lo alto de la sierra se crían los abagoles y en la plaza de Ontalvilla unas chicas como soles. Manolito, llévame al baile, Manolito, llévame ya, Manolito, llévame al baile, que a mí me gusta mucho bailar. No hemos encontrado en la obra recopilatoria ninguna información acerca de que esto tuviera acompañamiento instrumental. Sin embargo, gracias a nuestro trabajo de campo, hemos podido verificar no solo que esa transcripción musical es el estribillo, que lo que aparece en el apartado del apéndice de textos es la estrofa y que esto llevaría acompañamiento instrumental. Por lo tanto, nuevamente recalco la idea de trazar puentes entre esta fuente bibliográfica y nuestro trabajo actual. En pantalla ven la transcripción musical que nosotros presentamos de este tema, recopilado en Ontalvilla de Almazán, en el volumen 2. Y la última pieza que les quiero mostrar es la popularmente denominada Sabadillo por la tarde, una pieza que aparece indicada como una pieza de ronda de San Esteban de Gormaz, localidad que este año de manera directa me toca, puesto que es el lugar en el que imparto docencia. Es la pieza 784 y en la información al respecto de este tema se nos dice que se canta por las mozas para rondar la víspera de Reyes al amanecer. El informante es Juan Cordobés el Margarito y dice pues, que se canta para y por las mozas para rondar esa víspera de Reyes al amanecer. Sin embargo, no se nos aporta ningún dato más. El trabajo de campo que nosotros hemos venido realizando desde el año 2014 ha dado la posibilidad de poder comprobar que esta pieza no era una pieza individual sin más. Esta pieza formaba parte de un fenómeno etnomusicológico de gran valor en la provincia de Soria, pero que también está presente en la provincia de Burgos, en la provincia de Segovia y en la provincia de Guadalajara.
Unas rondas que se hacían en un tiempo religioso, en el tiempo de Navidad, pero que tenían carácter profano, puesto que el objetivo era poder rondar a los vecinos de la localidad. Esta en concreto era la que se utilizaba para poder rondar a las mozas de una manera especial. Al día siguiente lo que hacían era pasar por esas localidades donde previamente se había hecho ese canto para poder recoger esa dávida o ese aguinaldo que los vecinos regalaban. El tipo melódico que aparece reflejado en esta transcripción suena de la siguiente manera. Sabadillo por la tarde, por tu calle me paseo, domingo por la mañana he subido al cementerio. Esta pieza, con este carácter sonoro tan sobrio, tiene muchas diferencias a nivel de tipos melódicos a lo largo de la provincia de Soria y tienen un mapa donde reflejamos la cantidad de localidades donde aparece este tema. En otras latitudes ibéricas, el rondador desesperado, que es como metodológicamente podríamos denominar a este tema, aparece para poder rondarse en cualquier momento. Sin embargo, en la provincia de Soria ya les digo que está adscrito a este fenómeno etnomusicológico de gran valor y que la provincia de Soria cuenta con el dato más antiguo, puesto que sabemos que esta ronda en el tiempo de Navidad se venía haciendo desde el año 1602, gracias a la crónica que el tercer conde de Castañeira, Manuel Ataíde, realiza en su viaje de peregrinación desde Lisboa hasta Montserrat, pasando por Serón de Nájima y señalando que a principios del mes de diciembre, alrededor de esa festividad de la Inmaculada, los mozos estaban realizando esta fiesta. Para que vean el tipo melódico que nosotros hemos podido recoger en Peñalba de San Esteban, que es uno de los más arcaicos, les pongo el siguiente ejemplo. Sabadillo por la tarde, por tu puerta me paseo, domingo por la mañana me pongo en el cementerio, por ver cómo vas a misa con ese gallardo cuerpo, cómo vas entre las otras, llevas tan lindo meneo, cómo vas entre las otras, llevas tan lindo meneo, toda la gente te dice, bendígala Dios del cielo. Como ven, el carácter sonoro es completamente diferente al de la transcripción y si vas a rondar a una moza, desde luego, si lo haces con este toque de alegría, suena mucho más bonito. A modo de conclusión, sin embargo, sin más, señalarles que el estudio de las fuentes previas es fundamental antes de ir a hacer trabajo de campo y, desde luego, a nosotros esta obra recopilatoria ha sido el punto de partida para poder trazar los caminos por donde seguir y establecer esas líneas comparativas. El trabajo de campo realizado desde el año 2014 hasta el año 2025, puesto que ya les digo que es un trabajo abierto, que no se ha cerrado, ha supuesto una herramienta complementaria para interpretar y entender ese repertorio recogido en el verano de 1930. La obra de Schindler, sin duda, es un hito, pero es necesario un estudio sistemático y trabajo de campo para aportar claves sobre los usos, los contextos y las funciones de muchas de sus piezas. Por lo tanto, es importante realizar este trabajo de revisión de la magnífica obra de Kurt Schindler. Es indudable que Subirá, con esa clasificación, hizo un muy buen trabajo de base, analizando el repertorio y comparándolo con otros cancioneros publicados hasta el momento, pero el conocimiento que tenía debía completarse con el hecho de haber pisado tierra soriana para entender perfectamente por boca de sus vecinos cuál era el contexto real de todas esas piezas. Dar las gracias a Mr. Schindler, desde luego, por ese afán, por esa recopilación, por todo ese conjunto de amigos que le ayudaron a poder realizar este trabajo, que permitió contextualizar y salvaguardar esa tradición oral de esas músicas que estaban en las memorias y en las voces de los vecinos en los tiempos en los que Lorca, por enlazar con el tema principal de este congreso, estaba por tierras sorianas con la barraca. Muchas gracias.